Mi madre me suplicó que volviera a casa por Navidad. Soy Clara Moreno. Tengo 30 años y, como una idiota, llegué a pensar que estas Navidades en España podrían ser diferentes. Me llamó a Londres a las 3 de la mañana, llorando por Facetime, diciendo que ya nunca nos veíamos y que toda la familia me necesitaba allí. Tras un vuelo agotador de varias horas, escalas interminables, el móvil sin batería y oliendo a café de avión, aparecí en su puerta en Madrid con una maleta llena de regalos para los hijos de mi hermano. Me dolía la espalda y el corazón me latía con fuerza, esperando tontamente que me abrazara como cuando era pequeña. La puerta se abrió de golpe. Ni un hola, ni un qué tal el viaje, ni un abrazo. Solo mi madre mirando mi maleta y diciendo, como si fuera lo más normal del mundo: te quedarás cuidando a los niños de tu hermano. Nos vamos de viaje familiar. En ese momento, mi hermano Javier apareció en el umbral con gafas de sol, su bolsa de viaje al hombro y los niños colgados de sus brazos. Se burló y dijo: chicos, no le manchéis los mocos a la tía Clara, que tiene jet lag. Todos se rieron como si yo fuera el remate de un chiste. Mis padres, mi hermano, los niños. Todos partiéndose de risa mientras yo estaba allí plantada con los pelos del avión y un extracto de la tarjeta de crédito lleno de vuelos que yo misma había pagado. No grité. No lloré. Simplemente sentí que algo dentro de mí se apagaba como un interruptor. Sonreí, dejé mi maleta en el recibidor, miré a mi madre directamente a los ojos y dije una sola frase. Ese fue el momento en que todo cambió. Las risas se detuvieron. Sus rostros se quedaron pálidos. Mi madre no paraba de susurrar: no, no, de ninguna manera. Para cuando terminé, sus vacaciones de ensueño se habían esfumado. Su casa estaba en juego y yo, por fin, había terminado de ser su niñera gratuita y su banco personal. Quedaos conmigo hasta el final y os contaré exactamente cómo una hija desagradecida arruinó las navidades perfectas de su familia y recuperó su vida en el proceso. Lo curioso es que, en cuanto dije esa frase, toda la habitación se congeló. Pero para entender por qué, tenéis que saber lo que esa gente me había estado haciendo durante años. Mi madre no me echaba de menos cuando me llamó a Londres. 2 semanas antes de esa videollamada a las 3 de la mañana, ya me había enviado capturas de pantalla de precios desorbitados para vacaciones, insinuando que ella y mi padre nunca podrían permitirse un viaje así a menos que yo ayudara un poco. Solo por esta vez. Así empezaba cada favor. Cuando mi padre necesitó una operación de rodilla por la privada, envié el dinero. Cuando mi hermano Javier agotó el límite de sus tarjetas de crédito con su gran idea de comercio electrónico, le ayudé a consolidar su deuda. Cuando se rompió la caldera y la hipoteca estaba atrasada, envié dinero, y a la semana siguiente mi madre publicaba fotos en un nuevo sitio de brunch de moda en el centro. Yo vivo en un piso minúsculo en Londres. Cocino casi siempre en casa, voy caminando al trabajo bajo la lluvia y, de alguna manera, seguía pagando el Uber Eats y las suscripciones de streaming de una casa en la que no vivía, en un continente en el que ya ni siquiera residía. Pero esta vez, antes de reservar mi propio billete a casa, presté atención. Guardé cada transferencia de Bizum, cada recibo de PayPal y cada mensaje de gracias, cariño, te lo devolveremos cuando las cosas se calmen. También me di cuenta de algo más. Un correo del banco con mi nombre en una hipoteca que no recordaba haber firmado, porque hace unos años me habían puesto como cotitular solo para conseguir un mejor tipo de interés, y yo había estado cubriendo los impagos desde entonces. Así que, mientras mi madre lloraba por Facetime diciendo que los niños me echaban de menos, yo estaba sentada en mi cama en Londres, mirando mi aplicación bancaria y dándome cuenta de que mi familia solo me trataba como parte del grupo cuando vencía una factura. Estuve a punto de decir que no, pero me asaltó un pensamiento diferente. Si estaban dispuestos a arrastrarme por medio mundo para usarme como niñera gratis y tarjeta de crédito andante, yo estaba dispuesta a mostrarles qué pasa cuando dejo de seguirles el juego. Reservé mi vuelo, pero también hablé con un asesor financiero, descargué 3 años de extractos bancarios y preparé un documento legal sencillo. Por eso, de pie en esa puerta en Madrid, mientras Javier se reía y mi madre anunciaba mi horario de niñera, yo no era solo la hija cansada que ellos esperaban. Entré con mi maleta,
Dejé que los niños saltaran a mi alrededor y los seguí a la cocina, donde el itinerario del viaje estaba sobre la encimera como una promesa brillante. Fotos del complejo turístico, horarios de vuelos. Mi madre señaló el folleto y dijo: «¿Ves? Por eso te necesitábamos aquí, cariño. Los niños se quedan contigo y nosotros por fin tendremos unas vacaciones de verdad». Miré el nombre del hotel, reconocí el número de mi tarjeta en el correo de confirmación abierto en su móvil y sentí que el interruptor en mi pecho volvía a saltar. Pensaban que había vuelto para hacer su interna y su banco en realidad, había volado para hacer algo que debía haber hecho hace años. Sonreí y pedí a todos que fueran al comedor para repasar unas cosas antes de que se marcharan. Abrí mi portátil sobre la mesa y saqué la pila de recibos digitales que convertiría a este viaje familiar en la última vez que me verían como un recurso gratuito. Mi padre se sentó a la cabecera como en una reunión de negocios, mi madre se quedó junto a la encimera agarrando el itinerario y Javier miraba su móvil sin prestar mucha atención. Deslicé el portátil y dije con toda la calma del mundo: «Antes de que os vayáis a ninguna parte, tenemos que hablar de dinero». Javier gruñó: «Clara, ¿en serio? Ahora». Mi madre me lanzó esa mirada de víctima y dijo: «Cariño, hemos estado bajo mucho estrés. ¿Podemos no empezar una pelea antes de irnos?». No levanté la voz. Simplemente hice clic en la primera carpeta llamada Hogar Moreno y abrí una hoja de cálculo. Cada línea tenía fecha, código de colores y era brutalmente clara. «El pasado marzo, empecé, me llamasteis porque la hipoteca llevaba 2 meses de retraso. Envié 1.200 euros. En junio, los gastos del negocio de Javier agotaron su tarjeta y envié 2.500. Cuando se rompió la caldera, 900. Cuando el coche de papá necesitó neumáticos, 600. Facturas de luz, 300 aquí, 400 allá. Cada mes, durante 3 años, ha habido algo». Fui bajando la pantalla lentamente para que vieran cómo se acumulaba la cifra. Y esto sin contar Disney y Netflix, el plan familiar de Spotify, vuestro Amazon Prime, el plan de telefonía móvil y las peticiones aleatorias de Bizum que siempre coinciden con las rebajas. Javier se enderezó en su silla, perdiendo el color de la cara al reconocer sus propias notas de «te lo devuelvo el mes que viene». Mi madre se llevó la mano a la boca al ver las capturas de sus mensajes pidiendo dinero para gasolina para visitar a la abuela, seguidas de fotos suyas en un salón de manicura nuevo. Mi padre apretó la mandíbula al ver la transferencia para su operación de rodilla junto al recibo de una televisión de pantalla plana gigante que apareció esa misma semana. «Esto no es justo», susurró mi madre. «Nos estás haciendo parecer malas personas». Negué con la cabeza. «No os estoy haciendo parecer nada. Solo os estoy enseñando lo que ha pasado de verdad». Llegué al final, a la fila en negrita. El número total estaba allí, enorme e innegable. «En los últimos 36 meses», dije en voz baja, «he enviado a esta casa poco más de 60.000 euros». La habitación se quedó en silencio sepulcral. Javier parpadeó con fuerza. Mi padre se quedó mirando a la pared, con la mandíbula tensa. Mi madre seguía susurrando: «No, eso no puede ser verdad», como si repitiendo la frase pudiera cambiar las matemáticas. Metí la mano en mi bolso y saqué un fajo de folios impresos, que deslicé sobre la mesa junto al itinerario de su complejo de lujo. «Esto», dije, «es un acuerdo sencillo. No es una demanda, no os voy a llevar a juicio. Es solo un registro donde reconocéis que me debéis este dinero y que empezaréis a devolverlo. Aunque sea poco a poco, 50 euros al mes, 100, lo que sea». Lo redacté con un modelo legal y mi asesor lo revisó. «Todo lo que dice es que esto», señalé los 60.000 en la pantalla, «no fue un regalo». Mi padre finalmente salió de su asombro y gritó: «Somos familia. No se pone a la familia en deuda de esa manera». «¿Qué vas a hacer? ¿Demandar a tus propios padres?». Le sostuve la mirada. «La familia no oculta una hipoteca a nombre de su hija y la llama cuando el pago llega tarde. La familia no se gasta su dinero en vacaciones y branches para luego decir a todo el mundo que los ha abandonado». Mi madre se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Javier agarró las páginas,
leyó el primer párrafo y se le quebró la voz. Esto es una locura. No puedo devolver esto. Ninguno de nosotros puede. Me recliné en la silla. Lo sé, y no espero que lo hagáis de golpe. Pero he terminado de vivir en un mundo donde vosotros fingís ser las víctimas y yo soy la chica egoísta que se fue a hacer carrera al extranjero. Si alguna vez le decís a un vecino, a un primo o publicáis en Facebook que os dejé sin nada, les enseñaré estos números. Les enseñaré cada transferencia, cada factura que cubrí. Cada vez que elegisteis el Starbucks antes que el recibo de la luz porque sabíais que yo os sacaría del apuro. Mi madre negaba con la cabeza una y otra vez. No, no, de ninguna manera. No harías eso, Clara. No humillarías a tu propia familia. Me encogí de hombros. No tengo planeado hacerlo, siempre y cuando dejéis de mentir. Entonces hice clic en otra pestaña. La de la confirmación de la reserva de su hotel. El logotipo llenó la pantalla junto con sus nombres, fechas y una nota al pie con los últimos 4 dígitos de la tarjeta registrada. Y sobre ese viaje familiar que tanto os emociona, añadí, manteniendo la voz tranquila, mejor que os sentéis para esta parte. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Señalé la línea de estado debajo del número de reserva. Cancelado. Hace 3 días llamé al hotel y a la aerolínea, dije. Como las reservas se hicieron con mi tarjeta y mi cuenta, tenía todo el derecho. El paquete ha sido reembolsado y los créditos de los vuelos se han movido. Así que, cuando os dije en la puerta que no iba a hacer de niñera mientras os ibais de vacaciones. Cerré el portátil a medias, lo justo para ver sus caras a la vez, lo que quería decir es que ya no hay vacaciones. No sin mí. No con mi dinero. Nunca más a mi costa. Mi padre se levantó de la silla de un salto al ver la palabra cancelado, como si pudiera intimidar a la pantalla para que el texto cambiara. No tenías derecho, espetó, esos son nuestros billetes. Ni siquiera pestañeé. Se compraron con mi tarjeta, desde mi cuenta y con mi dinero. El derecho era todo mío. Él abrió la boca para discutir, pero yo ya estaba pasando a la siguiente ventana. Y eso nos lleva a la casa en la que estamos sentados ahora mismo. En la pantalla apareció un correo del banco con los nombres de ambos. Gary Moreno y Clara Moreno, cotitulares. Mi padre se quedó mirando el monitor mientras el color desaparecía de su rostro. Mi madre susurró. Clara, por favor, esto no. Nos dijiste que era solo papeleo. Tragué el nudo de amargura en mi garganta. Me dijisteis que era una formalidad y que no me afectaría, pero he sido yo quien ha cubierto los impagos de esta hipoteca durante años. Cada vez que olvidabais un recibo, mi historial crediticio también se hundía. Pulsé un botón y apareció un vídeo en la esquina de la pantalla. Era mi asesora financiera desde Londres. Giré el portátil para que mis padres pudieran verla. Ella explicó, con un lenguaje calmado y profesional, que como cotitular, mi crédito estaba atado a esta casa y que los constantes retrasos me estaban perjudicando. Añadió que yo tenía el derecho de solicitar al banco que me eliminaran del préstamo. En la práctica, eso significaría que los demás titulares tendrían que calificar por su cuenta, refinanciar o, si no cumplían los requisitos, la propiedad tendría que venderse para liquidar la deuda. No puedes hacer eso. Gritó mi madre temblando. No podemos permitirnos mudarnos ni pagar una cuota más alta. Eso es algo entre vosotros y el banco, respondió la asesora. Clara no está obligada a mantener su nombre en un préstamo del que no se beneficia, especialmente cuando ella es quien pone la diferencia. Terminé la llamada con el corazón golpeándome las costillas. Mi padre se encaró conmigo. ¿Vas a dejar a tus propios padres en la calle por unos números en una pantalla? No, le miré a los ojos. Voy a dejar de permitir que juguéis con mi futuro mientras actuáis como si os debiera mi vida entera. Si podéis permitiros hoteles y aviones cuando creéis que yo estaré aquí para cuidar niños, podéis permitiros sentaros con el banco y averiguar cómo pagar vuestra propia casa. Saqué una carta doblada de mi bolso. Este es mi aviso formal de que voy a detener todos los pagos automáticos relacionados con esta propiedad. El banco se pondrá en contacto con vosotros a partir de ahora.
También voy a cerrar la cuenta corriente conjunta que mamá me convenció de abrir por si había una emergencia. Mi madre emitió un sonido ahogado. Pero de ahí sale el dinero para la comida y las facturas de la luz. ¿Cómo vamos a gestionarlo? De la misma manera que cualquier otro adulto en este país, respondí. Con vuestros propios ingresos, vuestro presupuesto y vuestras propias consecuencias cuando gastáis de más. Abrí otra pestaña con todas las domiciliaciones que había configurado. Hipoteca, luz, internet, suscripciones, entregas de comida, el pago del coche. En todas aparecía mi nombre como pagadora. A partir de hoy, estos pagos se detienen, dije, mientras mi cursor pasaba sobre el botón de cancelar en cada uno de ellos. Recibiréis vuestras propias facturas a vuestro nombre. Si llegan tarde, será un problema vuestro con las compañías, no mío con mi historial de crédito. Javier finalmente habló, con el pánico asomando en su voz. Clara, no puedes quitarnos todo de golpe. Al menos danos tiempo. Buscaré más horas, haré más turnos de reparto, lo juro. Solo no nos jodas así. Tienes 34 años, le espeté. Tienes 2 hijos. Deberías haber estado haciendo eso hace años sin usarme a mí como red de seguridad. Él se quedó mirando la mesa con la mandíbula apretada. Por un segundo, casi me hablando. Casi vuelvo a mi papel de siempre. La que lo arregla todo, la ayudante silenciosa que llora en la ducha y luego abre la aplicación del banco para que todo el drama desaparezca. Pero recordé cómo se habían reído en la puerta y cómo mi madre había dicho tú cuidarás a los niños como si fuera una tarea más en su lista de quehaceres. Esa parte blanda de mí se cerró de golpe. Fui dando a cancelar uno por uno. Los correos de confirmación empezaron a sonar en mi móvil. Mi madre respiraba cada vez más rápido y mi padre se hundió en su silla. Esto es cruel, murmuró él, nos estás castigando. No, negué con la cabeza. Por fin salgo de un papel que todos escribisteis sin preguntarme, y os doy la oportunidad de ser honestos sobre lo que de verdad podéis permitiros sin esconderos detrás de mi cuenta bancaria. Cerré el portátil y me puse en pie. Me temblaban las piernas, pero me sentía firme. Después de esto, si decidís contarle a alguien que os he abandonado, recordad que tengo cada recibo, cada factura y cada transferencia. He terminado de ser la villana en la historia que contáis para sentiros mejor con vosotros mismos. Agarré mi maleta. Queríais unas vacaciones de verdad. Quizás sean estas. Unas vacaciones de fingir que soy vuestra solución mágica para cada mala decisión. A ver cómo manejáis la vida sin eso. Mi padre finalmente estalló cuando me vio rodar la maleta hacia el pasillo. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo de baldosas. Si vas a marcharte después de este numerito, ni te molestes en volver, ladró. No eres bienvenida en esta casa si vas a echarnos el dinero en cara. Mi madre me agarró del brazo. Gary, para. Solo necesita calmarse. Podemos hablar de esto, dijo ella, pero no se movió para interponerse entre nosotros. Javier seguía mirando al suelo, en silencio. Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo y cada músculo de mi cuerpo temblando. Una parte de mí quería dejarlo todo, pedir perdón y decir que encontraría una solución, como siempre hacía. En lugar de eso, me enderecé y dije: Tú eres el que decidió que mi valor aquí se mide por lo que pago. Si no soy bienvenida sin mi tarjeta de crédito, entonces nunca lo fui de verdad. Mi padre señaló la puerta con el dedo. Fuera, dijo. Y no vengas llorando cuando Londres te mastique y te escupa. Casi me río de aquello. Londres no era la ciudad que me estaba comiendo viva, era esta cocina. Salí a la calle, el sol de California me dio en la cara y cerré la puerta tras de mí. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Lo único que se oía era a los niños peleando por unos dibujos animados en el salón, felizmente ignorantes de que sus vacaciones se acababan de evaporar. Pedí un Uber y arrastré mi maleta hasta la acera, sintiéndome más sin techo de lo que realmente era. El conductor cargó mi equipaje en el maletero y preguntó: ¿A dónde vamos? Respiré hondo y le di la dirección que nunca les había dado a mis padres. Un rascacielos en el centro de San Diego, a 15 minutos de su tranquila calle,
pero en un mundo completamente diferente. 6 meses antes, después de demasiadas transferencias de dinero a medianoche y chantajes emocionales, había usado mis ahorros y mi sueldo fijo como diseñadora UX para dar la entrada de un pequeño piso de una habitación. Le dije a mi familia que estaba pensando en volver a España algún día, pero ya había firmado los papeles. El plan era mudarme poco a poco y en silencio una vez que descubriera cómo desvincularme de sus finanzas sin hacerlo estallar todo. Esta noche demostró que no había una forma suave de hacerlo. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de cristal, me pareció irreal. Pasé mi llave magnética, crucé el vestíbulo que solo había visto 2 veces y subí en el ascensor hasta la 8ª planta. El piso olía a pintura fresca y alfombra nueva. No olía a comida de nadie, ni a estrés, ni a desesperación. Solo estaba vacío. Era mío. Dejé caer la maleta en medio del salón y me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi móvil no vibraba con un ¿puedes enviarnos algo hasta el viernes? O la tarjeta ha sido rechazada, ¿puedes arreglarlo? Abrí mi aplicación bancaria y revisé las últimas cosas que aún pagaba y que no estaban a mi nombre. Disney y familiar. Cancelado. El paquete de Hulu. Cancelado. La cuenta familiar de Spotify, el almacenamiento en la nube compartido, los cargos aleatorios de Apple por juegos que descargaban los niños. Cancelado, cancelado, cancelado. Cada correo de confirmación se sentía como cortar una cuerda que había estado apretando mis costillas durante una década. Me preparé una taza de café barato de supermercado en mi cocina nueva, apenas equipada, me senté con las piernas cruzadas en el suelo porque ni siquiera tenía sofá todavía. En el silencio, sin los suspiros constantes de mi madre ni la televisión de mi padre a todo volumen, asomaron las dudas. ¿Y si me había pasado? ¿Y si de verdad no podían pagar la luz sin mí? ¿Y si me había convertido en esa hija egoísta y desagradecida de la que mi padre siempre me advirtió? Entonces recordé cómo mi madre había abierto la puerta como si yo fuera una empleada llegando a su turno. Recordé a Javier bromeando sobre los niños manchándome de mocos mientras todos se reían, asumiendo que yo simplemente encajaría en mi sitio para hacer posibles sus planes. Y bajo el miedo y la culpa, algo más se asentó en mi pecho por primera vez en años. Una fina silenciosa capa de paz. Iban a sentir el impacto de mi ausencia, sin duda. Llegarían las facturas, se acumularían los recargos por demora, la vida que habían construido sobre mi sueldo invisible empezaría a tambalearse. Pero esta noche, en este pequeño y resonante piso, no había nadie a quien salvar excepto a mí misma. Tomé un sorbo de café, abrí de nuevo el portátil, vi cómo empezaban a llegar los nuevos correos del banco, de las compañías de suministros, de los servicios de streaming, todos confirmando lo que ya sabía. Por primera vez, mi familia estaba por su cuenta. La primera señal de que mis decisiones les estaban golpeando no llegó por una llamada o un mensaje. Llegó por Facebook. Una semana después de mudarme, mi amiga Emma me envió una captura de pantalla con un mensaje simple. ¿Has visto esto? Era el perfil de mi padre, con su nombre justo encima de un estado largo dramático sobre cómo algunos hijos olvidan quién los crió en cuanto consiguen un trabajo de lujo en el extranjero, como él y mi madre se habían quedado sin nada justo antes de Navidad. Nunca usó mi nombre, pero no hacía falta. Nuestra hija voló desde Londres y decidió que el dinero era más importante que la sangre, había escrito. Rezad por nosotros. Debajo había comentarios de personas que me conocían desde que llevaba aparato. Lo siento mucho, Gary. Es horrible. Los jóvenes de hoy no entienden lo que es la familia. Le disteis todo, así es como os lo paga. Una mujer añadió. Si ella no ayuda, quizá podríais abrir un GoFundMe. Lo compartiremos. Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado hielo. Estaba haciendo exactamente lo que le advertí que no hiciera. Convirtiéndose en la víctima indefensa, a mí en la villana de corazón frío. Estaba reescribiendo la historia para una audiencia que no tenía idea de cuántas veces había pagado yo sus facturas en silencio. Durante un minuto, caminé por mi pequeño salón con el móvil en la mano, con el dedo rozando el botón de llamada. Casi vuelvo a esa casa, casi le suplico que lo borrara.
Casi me ofrezco a restablecer uno de los pagos solo para que la humillación cesara. La antigua versión de mí, la entrenada para arreglarlo todo, arañaba el interior de mi pecho. Entonces recordé la hoja de cálculo de mi portátil. Recordé el correo que vinculaba mi nombre a su hipoteca, las pilas de transferencias y la forma en que mi madre miró a través de mi cara directamente a mi maleta cuando abrió la puerta, como si yo fuera una repartidora entregando un paquete. Esa imagen me hizo reaccionar. En lugar de llamar a mi padre, abrí mi correo y recuperé el hilo con mi asesora financiera. Le hablé de la publicación y de cómo mi familia había estado usando mi dinero durante años mientras afirmaban que apenas sobrevivían. Le hice una pregunta sencilla. ¿Había algo más que tuviera que hacer para protegerme ahora que los había cortado? Ella respondió con un mensaje detallado sobre documentarlo todo, guardar copias de cada transferencia y factura, y asegurarse de que el banco y las agencias pertinentes tuvieran la imagen completa de quien había estado pagando que en realidad. Mencionó que, en situaciones como la mía, donde una persona sostiene extraoficialmente un hogar que también recibe ciertos beneficios o alega dificultades económicas, puede ser apropiado pedir una revisión para asegurar que todo esté en regla. No necesitaba un manual paso a paso, solo necesitaba saber que no estaba loca por pensar que algo no cuadraba. Durante las semanas siguientes, mientras mi padre seguía publicando quejas vagas sobre hijos ingratos, empezaron a llegar sobres a la casa de su tranquila urbanización. No los vi yo misma, pero los mensajes frenéticos de mi madre me dijeron lo suficiente. ¿Has hablado con el banco?, escribió una mañana. Nos ha llegado una carta sobre la reevaluación del préstamo. ¿Quieren información actualizada? Otro día, temprano un lunes, llegó una ráfaga de mensajes. ¿Hay algo de Hacienda? Me estoy asustando. Pensé que habías dicho que todo estaba bien. ¿Por qué hacen preguntas? Yo nunca había dicho que todo estuviera bien, había dicho que ya no iba a arreglar las cosas a oscuras. El banco quería documentos actualizados para la hipoteca. Las compañías de servicios querían el pago total en lugar de los pagos parciales que yo había estado colando en el último segundo, como una limpiadora invisible que recoge un desastre que nadie más reconoce. La cómoda niebla en la que habían estado viviendo se estaba disipando, y no quedaba nada tras lo que esconderse excepto la realidad de lo que realmente podían permitirse. Javier finalmente me escribió pidiendo vernos en una cafetería cerca de mi edificio. Cuando entró, parecía más pequeño sin su sarcasmo habitual. Tenía ojeras, barba de varios días y una mochila de reparto colgada al hombro. Se dejó caer en la silla frente a mí y fue directo al grano. Papá tiene que callarse en Internet. Esos posts están empeorando todo. Se está avergonzando a sí mismo, a mamá y, sinceramente, a mí también. Y sé que estás enfadada, pero con esto de las cartas y las llamadas. ¿Hiciste algo, verdad? Le miré fijamente a los ojos. No he hecho nada, Javier. Solo he dejado de ocultar la verdad. Si el banco hace preguntas, es porque las cifras que declaráis no coinciden con la realidad de quien paga la hipoteca. Si Hacienda os busca, es porque habéis estado recibiendo miles de euros en donaciones no declaradas para mantener un nivel de vida que no os corresponde. Solo he dejado de ser vuestro escudo fiscal. Él suspiró y se pasó las manos por la cara. Mamá está destrozada. Se pasa el día llorando. Papá se niega a vender el coche nuevo, dice que es una cuestión de dignidad. Pero van a perder la casa, Clara. Si no nos ayudas a refinanciar, en 3 meses estaremos en la calle. Entonces tendréis que venderla, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Vended la casa de Madrid, buscad un piso más pequeño en las afueras o volved al pueblo. No es el fin del mundo, Javier. Es solo vivir según vuestras posibilidades. Él se levantó bruscamente. Eres de hielo. Mamá tenía razón, Londres te ha cambiado. Ya no eres de los nuestros. Si ser de los vuestros significa dejar que me hundáis con vosotros mientras me llamáis egoísta, entonces me alegro de haber cambiado. Javier se marchó sin despedirse. Una semana después, recibí una llamada de un número que no esperaba. Mi madre. Pero esta vez no gritaba ni lloraba. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Clara. Susurró.
Hemos puesto el cartel de se vende. Tu padre no lo sabe todavía, pero he hablado con el banco. Voy a liquidar la deuda y buscar algo para nosotros dos. Javier dice que se mudará con la familia de su mujer. Sentí un alivio inmenso, pero también una punzada de tristeza. Por primera vez en décadas, mi madre estaba tomando una decisión basada en la realidad y no en una fantasía financiada por mí. Es lo mejor, mamá, le dije suavemente. ¿Vendrás a vernos? ¿Sin abogados ni hojas de cálculo? Preguntó ella. Algún día, mamá. Cuando pueda entrar en esa casa y sentir que soy tu hija, y no tu cajero automático. Pasaron los meses. La casa de Madrid se vendió. Mis padres se mudaron a un piso pequeño en una zona más asequible de Castilla-La Mancha, donde la pensión de mi padre y el pequeño sueldo de mi madre realmente cubren sus gastos. Javier, por fin, empezó a trabajar horas extra de verdad para mantener a sus hijos, sin esperar que su hermana pequeña le cubra las deudas de sus negocios fallidos. El día de Nochebuena, estaba sentada en mi propio sofá en mi piso de San Diego. Tenía una taza de chocolate caliente en las manos y las luces del árbol parpadeaban contra el cristal de la ventana. No había vuelos cancelados, ni niños que cuidar por obligación, ni transferencias de emergencia. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Una foto de una pequeña mesa de comedor con un mantel sencillo, 2 platos de jamón, queso y una botella de vino barato. Feliz Navidad, Clara. Te echamos de menos. Gracias por hacernos despertar. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la foto. Por primera vez en mi vida, no sentía la obligación de estar en otro lugar. No era la salvadora, ni la villana, ni la cuenta corriente de nadie. Era simplemente Clara. En cuanto a mi padre, lo último que supe de él fue otro post vago en Facebook sobre familia que te da la espalda. Le silencié, luego bloqueé su perfil y su número. Se sintió menos como dar un portazo y más como cerrar una herida que se negaba a sanar. Aquí está lo que aprendí. La familia no deja de ser familia solo porque digas no. Las personas que realmente te quieren acabarán ajustándose a tus límites. Los que solo estaban allí por lo que podías darles, te llamarán egoísta en el momento en que dejes de desangrarte por ellos. Duele. Es solitario. Pero a veces, la distancia es la única forma de dejar de ahogarse en las malas decisiones de los demás. Así que, dejadme preguntaros esto. Si las personas que agotan vuestra cuenta bancaria y vuestra cordura comparten vuestro apellido, ¿seguiríais pagando el precio solo por ser llamados leales? ¿O os marcharíais como hice yo y finalmente os daríais permiso para ser vuestra propia familia? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.